amigas y amigos legisladores, legisladoras, con el permiso de la presidencia, señor secretario, sea usted bienvenido. Deseo en primer término manifestarle, señor secretario, que existe enorme preocupación de organizaciones campesinas en el país y en el grupo parlamentario del PRI. Lo hemos podido compartir con otros grupos parlamentarios también, en relación al recorte presupuestal de casi un 30%, reitero, casi un 30% que aparece en el proyecto de presupuesto para 2019 para atender al campo mexicano. La pobreza que más nos lastima a todos, sin duda que se encuentra en el campo mexicano. Y le deseo comentar, señor secretario, por ejemplo, que se generó una gran expectativa durante la campaña presidencial con relación a los precios de garantía que se les entregaría como apoyo del próximo gobierno federal a todos los campesinos. Sin embargo, el recorte es de tal magnitud que no encontramos, no nos checan los números de dónde el gobierno va a poder incluir a todos los pequeños productores para garantizarles sus precios de garantía como se anunció. En tan solo este programa, el de precios de garantía, sin duda que estamos hablando de una cantidad que tendríamos que verificar con el número de unidades de producción, las millones de toneladas y la cantidad de ejidatarios comuneros y pequeños productores. Esto se produce normalmente a través de leche, maíz, frijol, arroz, trigo harinero, en menos de 5 hectáreas. Estamos hablando de un promedio de 5 millones de hectáreas para poder cumplir con este programa. Se requerirían, señor secretario, para responderle a los campesinos de México, de menos de 5 hectáreas, de una cantidad sobre 61,000 millones de pesos adicionales a los 72,000 millones que Zagarpa está ejerciendo en este 2018. Así como viene el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, no solo no se provocan respuestas, señor secretario, no creemos que se vayan a mejorar las condiciones de vida ni las respuestas concretas para ellos. Nosotros identificamos riesgos de un retroceso grave en el campo. Yo le deseo preguntar, señor secretario, ¿de qué manera le podemos responder a esta soberanía y al campo en México? Que bajo qué argumentos y evidencia se le redujo a la institución que le corresponde atender al campo, en particular al ramo de agricultura y desarrollo rural, esta cantidad que viene en este proyecto de presupuesto. Otro tema que tenía una respuesta de un impacto de reconocer que en cada región y en cada estado se requerían respuestas diferenciadas. El programa de concurrencia. El programa de concurrencia, en el buen sentido de la palabra, obligaba a los gobiernos estatales y municipales a alinear las respuestas que se requerían de acuerdo a las circunstancias que tiene cada región
y cada parte del país. Hoy, sin duda, no viene el programa de concurrencia y entonces el riesgo de la dispersión de recursos de los gobiernos municipales, de la dispersión de los recursos estatales y no en un solo proyecto alineado a las necesidades, hoy no sabemos qué podemos hacer para responder a un verdadero programa de concurrencia. Sabemos bien que en todo puede haber errores y defectos y sabemos que siempre se va a mejorar. Por eso, hoy, señor secretario, con esto termino. En el transcurso de los últimos 6 años, la economía en el país creció en promedio el 2% al año. Hoy, en el campo, con los proyectos y los programas, el crecimiento fue sobre el 4%. El crecimiento del campo fue al doble de la economía a nivel nacional a partir de programas exitosos, sin duda. Nos preocupa que hoy su tiempo, diputado. Tenemos esta soberanía. Ya fue mucho su tiempo, diputado. Presidenta, con esto concluyo. Esta soberanía tiene la responsabilidad histórica, lo vuelvo a reiterar, que el mejor homenaje que le podemos hacer a Emiliano Zapata a 100 años de su muerte es que haya un presupuesto histórico que le responda a los indígenas y a los campesinos más pobres de México. Esperemos para su dar respuesta, secretario. Tiene la palabra el secretario Carlos Manuel Ursúa Macías, hasta por 5 minutos. Bueno, hay varias precisiones que puedo hacer para responder al señor diputado. La primera es que, como fue el caso del aeropuerto de Santa Lucía, donde la radicación de los recursos se dieron en la Sedena y no en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí esta reducción que se ve en el caso de la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa de Ganadería y Pesca, es debido esencialmente a una radicación diferente de un programa. Ese programa es el programa de Sembrando Vida, es el programa de siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. El monto es del orden de 15,000 millones de pesos y ya no está en Zagarpa, está en la Secretaría del Bienestar. Fue radicado de una manera diferente. Un segundo punto a notar es el siguiente. Hay varios programas icónicos, emblemáticos, que están radicados, sí, en el caso de Zagarpa. El primero es de precios de garantía. El señor diputado ya ha hablado de ellos y él sugiere, en efecto, los precios de garantía van a ir esencialmente a agricultores que tienen menos de 5 hectáreas, y él sugiere pues, que se aumente de manera sustantiva ese rubro. Pues si se pudiera aumentar mucho más, lo hubiéramos hecho, pero la verdad es que no alcanza. De cualquier manera, los precios de garantía tienen 6,000 millones de pesos en el programa. También hay otro programa que es Crédito Ganadero La Palabra, que es de 4,000 millones de pesos. Otro programa que es el de fertilizantes, que es de 1,000 millones de pesos. En el caso por otro lado, en el caso de banca para el desarrollo del sector agrícola, lo que se pretende hacer en este gobierno es eficientar y hacer un mejor uso de esa banca de desarrollo. En particular, como quizás ustedes han notado, se pretende tener ya un solo organismo que agrupe
al Fondo Nacional, al FND, el Fondo Nacional de Desarrollo de varios rubros, al FOSIR, al FIRCO y a la propia reaseguradora Agrocemex. La idea es tener un banco de desarrollo agrícola, banco para el sector agrícola, que sea realmente de punta, de primer nivel y sumamente eficiente. En el caso de la concurrencia, se hizo una evaluación acerca de este programa de concurrencia con las entidades federativas que en efecto existía en el 2018. Voy a leer la evaluación que se hizo. El programa en el proyecto de presupuestos de egresos de 2018, el programa no tuvo asignación presupuestal. No obstante, después alcanzó a tener, una vez que se apruebe el presupuesto, 2,000 millones de pesos. No cuenta, eso es lo que juzgamos, no cuenta con impactos sobresalientes, pues su capacidad de atención de la población objetivo fue mínima. De acuerdo con la información de la cuenta pública 2017, el programa no registra ejercicio de recursos en los capítulos 1000, 2000 y 3000. Esto significa, en efecto, que todos los recursos del programa se ejercen en subsidios. Tomando en cuenta la baja cobertura del programa, se considera importante analizar su focalización de apoyo y su posible desaparición. Esta es la razón por la que se decidió que ese programa de concurrencia ya no siguiera o no fuera propuesto en este presupuesto. Gracias. Gracias. Para réplica tiene la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 3 minutos. Señor secretario, agradecemos sus respuestas. Es muy difícil defender lo indefendible. Entendemos y celebramos que se apoye a importantes productores como pueden ser los fruticultores y los forestales. Sin embargo, se están descuidando más de 40 ramos de producción. Y pongo un ejemplo, en mi estado, en Tabasco tenemos una producción importante de arroz, de cacao, ganadero, etcétera. Entonces, sí es muy complicado, lo entiendo, y esperamos una contestación en algún otro espacio por parte del secretario. Y además quisiera utilizar este espacio para mencionarles que el artículo 24 de nuestra Constitución establece que el Estado debe de velar por la estabilidad financiera de las finanzas públicas, pero también debe de generar las condiciones para el crecimiento económico y el empleo. La estabilidad económica no nada más es beneficiar a los empresarios. Si no hay estabilidad económica, nos perjudica a todos los mexicanos. Si siguen aumentando las tasas de interés, los que tenemos créditos hipotecarios o de consumo, también nos va a seguir afectando. Por eso me preocupan las decisiones en materia económica que está respaldando el señor secretario. En primer lugar, lo hemos discutido muchísimo en esta tribuna, es la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, que nos va a costar más cancelarlo que terminarlo. Le destinan los 15,000 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa, pero eso no lo exime de que presenten los proyectos y los permisos correspondientes y todo lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Parece ser que los recursos sin permisos ni proyectos va a ser la nueva norma del gobierno federal, darle dinero a bolsas y no a proyectos que cumplan con la ley. También nos preocupa la falta de visión del emprendimiento de este gobierno. En México existen más de 4 millones de negocios, 99.8 son pymes, la mitad del PIB se genera por este sector. 4 de cada 10 pymes cuentan con un crédito, pero 80% lo solicita a su nombre y no a nombre de una empresa. Por eso nos preocupa mucho la caída del presupuesto para el INADEM y la caída de 80% del Fondo Nacional del Emprendedor. Y finalmente quiero cerrar con el tema de género. Todos sabemos las enormes brechas que existen entre hombres y mujeres en México. Y en ese sentido, los proyectos de igualdad han sido no un logro reciente, sino de muchísimas generaciones. Por eso, desaparecer el PAIMEF
y yo como directora del Instituto de las Mujeres en Tabasco me tocó operar el primer PAIMEF, el programa de coinversión o disminuir al 50% el programa de transversalidad, entre muchas otras disminuciones a los presupuestos de igualdad, me parece que son un gravísimo error. Por eso quiero finalizar reafirmando que sin recursos para las mujeres, el presupuesto no va, secretario. Tiene la palabra para formular su pregunta